tormentas que forman el carácter. Y cuando digo tormentas que forman el carácter, estamos hablando de eso que nos da firmeza, de que pueden venir situaciones adversas en la vida, pero vas a tener una fe inquebrantable, vas a tener un sustento sólido y firme, confiando plenamente en el poder vivificador del Señor y que en Él siempre hay respuestas para nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Me alegra mucho poder llegar y compartir este tiempo hermoso, este tiempo de bendición, este tiempo de edificación para tu vida. Hay una expectativa en mi corazón siempre, permanentemente, de poder llegar y compartirte las verdades infalibles de la palabra que sale de la boca de Dios y animarte, impulsarte en fe. Y hoy quiero hacerlo con este tema, lo que decía ahora hace un momento. Ese es el título: tormentas que forman el carácter. Quiero que lo digas conmigo: tormentas que forman el carácter. Antes de mencionarlo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, se nos cuenta la historia de aquel hombre que Santiago en el Nuevo Testamento dice que era sujeto a pasiones, es decir, a debilidades como las que tienes o debilidades como las que yo tengo, pero que era un hombre que oraba fervientemente. Sí, estoy hablando de Elías. En el capítulo 18 de Primero de Reyes vemos a Elías en las cumbres del Monte Carmelo enfrentándose a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, llevando un sacrificio ahí, aquellos clamando a todos sus dioses para que hiciese descender fuego y se quemara el holocausto, y nunca sucedió nada. Elías oró al Dios eterno, al Dios de Israel, al Dios de tu vida, al Dios de mi vida, para que hiciera descender fuego literal del cielo. Y vino fuego del cielo que consumió lo que estaba ahí. Pero también en aquel día fueron derribados, fueron aniquilados todos los profetas de Baal y los profetas de Acera. Es decir, el enemigo fue exhibido, el enemigo fue avergonzado por el poder de Dios. El rey Acab, Elías le había dicho: desciende, baja, prepara tu carro y vete. Elías, después de todo esto, ya sabemos, cuenta la historia bíblica, que corrió y alcanzó a Acab. Pero resulta que ya en el palacio sucedió algo. Acab llega donde su esposa. Recordemos que su esposa Jezabel era una mujer que no reconocía y no adoraba al Dios verdadero, sino que tenía muchos dioses. De todas maneras, era una mujer extranjera casada con alguien del pueblo de Israel, que era el rey de aquella nación. Entonces Jezabel había querido influenciar y había querido introducir mucho todas las formas de sus dioses en Israel y que la gente se desviara del Dios verdadero. Pues Acab llega donde su esposa, donde Jezabel, y le dice: Jeza, ¿a que no sabes lo que nos sucedió? Tengo que contarte lo que hizo Elías. Y es ahí donde quiero entrar con la historia. Primero de Reyes, capítulo 19, los versículos del 1 al 4. El rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Beerseba, que está en Judea, y Elías dejó allí su siervo. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Oiga,
aquel hombre enardecido, aquel hombre empoderado, aquel hombre con una autoridad, aquel hombre de fe, aquel hombre valiente, aquel Elías lleno de la autoridad de Dios. ¿Qué había sucedido ahora de un capítulo, el 18, a otro capítulo, el 19? Elías había cambiado. El hombre de fe, el hombre de ánimo, el hombre que hablaba en nombre del Dios verdadero, ahora había caído en una depresión y estaba deseando morirse. ¿Qué fue lo que sucedió con Elías? Bueno, yo quiero decirte que para mí Elías es uno de los mejores ejemplos bíblicos, es uno de los mejores ejemplos que yo veo en la Biblia de que nunca un hombre de Dios tuvo una mayor alegría que la que Elías enfrentó en el Monte Carmelo, derrotando a todos aquellos falsos profetas. Frente a los adoradores de Baal, ¿qué sucedió? Elías mostró las actitudes que revelan a un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, persistente, lleno de fe, lleno de poder, lleno de obediencia, que oraba eficazmente, que oraba efectivamente. Pero del capítulo 18 de Primero de Reyes viene, donde está el Elías de autoridad, viene seguidamente el capítulo 19 con un Elías desalentado, con un Elías derrotado, con un Elías huyendo. Es decir, la actitud de Elías pasó de ser persistente delante de Dios a acusar a Dios por el problema que ahora estaba viviendo. La fe que había en Elías ahora fue reemplazada por el temor. El poder que había en Elías ahora fue reemplazado por la lástima. La obediencia viene ahora a ser reemplazada por la desobediencia. ¿No te parece como familiar esto que te estoy hablando? ¿No te parece como familiar este caso, esta situación de Elías? Por eso quiero hablar por un momento de el desaliento. Y hay 4 pensamientos que quiero ver, extraer de este pasaje sobre el desaliento, que tienes que ver. El desaliento que a veces viene a tu vida o puede venir a mi vida como una escuela formativa, como una escuela que nos lleve a cada uno de nosotros a aprender más de Dios. La primera de ellas, en el versículo 4, te lo vuelvo a leer. La Biblia dice allí: entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Eso lo dice la versión PDT, la palabra de Dios para todos, pero quiero reafirmártelo con la Nueva Traducción Viviente, que dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Ahora, ¿qué era lo que Elías estaba viviendo en ese momento? Y aquí es donde extraigo estos 4 pensamientos sobre el desaliento. El desaliento, número 1, lastima nuestra imagen. Cuando estamos desalentados, nos hace vernos menos de lo que realmente nosotros somos. Elías, aquel hombre de autoridad, de fe, empoderado, ahora era un hombre derrotado, era un hombre afligido. ¿Por qué? Porque se desalentó. Pero si nosotros permitimos que el desaliento vaya caminando y vaya agarrando fuerza y más, y más, y más, y más, y más fuerza en nuestra vida, el desaliento va a empezar a lastimar nuestra imagen. Y nuestra imagen, por ende, nos va a hacer vernos menos que los demás. ¿Qué fue lo que Elías dijo? ¿Acaso soy yo mejor que mis antepasados? Ese Elías que tenía fe, ese Elías que hablaba con autoridad, ese Elías que oró fervientemente, ahora viene y dice: ¿quién soy yo? Yo no soy nada, yo soy un error. Yo vine a este mundo como un problema. Yo vine a este mundo seguro a intentar llenar un vacío. Entonces empieza a verse como un problema. Empieza a verse como alguien innecesario en este mundo. Empieza a verse como oveja negra. Empieza a verse con la actitud de ¿y para qué estoy aquí? El desaliento que empezó a fortalecerse en él empezó a generar eso.
Y eso lo vemos en ese versículo 4. Pero otro pensamiento que extraigo de esto está más adelante en el versículo 9. Y mira cómo dice la Biblia. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Llegó a una cueva Elías donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Oiga Dios hablándole al profeta Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Número 2, segundo pensamiento sobre el desaliento: te hace evadir responsabilidades. Los Elías de la vida, te voy a decir algo, toma esto y créelo. Los Elías de la vida se forman en las cumbres del Monte Carmelo. Los Elías de la vida no se forman en las cuevas. ¿Qué hacía Elías encuevado? Aquel que con autoridad en los lugares altos en el Monte Carmelo derrotó a profetas falsos. Al día siguiente estaba derrotado, encuevado, escondido, afligido, diciendo: ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy en este mundo? No quiero nada. No, ahí no se le iba a formar. Ahí Elías no iba a actuar como el hombre de Dios. Ahí Elías iba a ser doblegado más y más y más. ¿Cuántas veces los problemas, cuántas veces las aflicciones, las luchas te quieren encuevar, te quieren encerrar, te quieren encajonar? No, no, no. Es tiempo de salir, es tiempo de animarte, es tiempo de levantarte, de que no te dejes doblegar, no te encueves como Elías. Tienes que subir a las cumbres del Carmelo, que ahí es donde están las grandes victorias. Número 3, tercer pensamiento que extraigo del desaliento. El verso 10 dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó tus altares. Oiga Elías, oiga cómo la Biblia dice: derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Es decir, Señor, el único que te ha sido fiel, el único que se ha mantenido, el único, Señor, que no se ha apartado de ti, el único que te ha honrado, el único que ha perseverado, y ahora me buscan para matarme. Señor, esto no es justo. ¿Cuál es el tercer pensamiento que me revela a mí lo que provoca el desaliento? Nos hace culpar a otros por nuestras crisis. Cuando estamos en una crisis, cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones propias de nuestra personalidad, propias de nuestros errores, propias de nuestro temperamento, propias de nuestras acciones en la vida, no podemos estarle echando la culpa a los demás. ¿Qué fue lo que Elías hizo? Empezó a evadir responsabilidades, empezó a buscar en otros y decir: ah, Señor, pero otros te abandonaron. Señor, mira cómo te dieron la espalda, solo yo he quedado, y el único fiel, el único bueno, el único que hace las cosas bien, y viene y me sucede esto. Señor, tú no eres justo. Cuando nosotros nos desalentamos por algo, y ese desaliento empieza a crecer, te hace evadir responsabilidades, pero llevándote, número 3, a culpar a otras personas por las crisis. Es el tiempo de que tomes decisiones de calidad en tu vida. Es el tiempo de que tomes decisiones que te hagan decirte a ti mismo: un momento, yo no puedo seguir toda mi vida desgastándome, pensando en todo lo que hacen las demás personas, pensando en el daño que los demás quieren hacerme, pensando en lo bueno o malos que sean los demás, pensando en las acciones que los demás hacen, que muchas veces me hacen reaccionar así. Que de hecho, yo siempre he dicho que nosotros no somos un efecto tipo basurero. No te puedes ver como un basurero. ¿A qué me refiero?
a que muchas veces hay gente que por sus personalidades, por sus hábitos, por sus costumbres, por sus malos pensamientos, por su vocabulario, por muchas cosas, quieren venir a depositar en tu corazón un montón de basura y les abrimos la puerta y decimos: bienvenido sea aquí el basurero municipal. No, no lo permitas, no lo permitas. No permitas que otros depositen, pero tampoco invita a otros a que vengan a depositar, haciéndolos ver culpables o haciendo ver que ellos son los que provocaron tus reacciones y todo lo malo que hiciste. No, de ninguna manera. Es tiempo para un cambio. Es un tiempo para decir: Señor, aquí estoy abierto. Señor, aquí estoy delante de ti. Soy yo el que tiene que determinar cambiar su mundo interior para poder cambiar el mundo de otras personas. El cambio empieza por cada uno de nosotros, y Dios quiso llevar a Elías a esa confrontación para que él reconociera que necesitaba un cambio, que necesitaba rectificar el camino de su vida. Número 4, ¿cuál es el cuarto pensamiento que yo me encuentro en el desaliento? El versículo 18. La Biblia dice ahí en Primero de Reyes, capítulo 19, pero en ese versículo 18, sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Oiga, esto se lo dijo el Señor a Elías. Le dice: Elías, ¿cómo que estás diciendo que todos doblegaron su corazón a Baal? Elías, ¿cómo que estás diciendo que todos me han dado la espalda? Elías, ¿cómo estás presentándote como el único que se ha mantenido fiel a mí? Te quiero decir algo, Elías. El Señor se lo dijo: Elías, te quiero decir algo. Hay 7,000 que todavía no han doblado o decidieron no doblar sus rodillas, o decidieron no doblegar su corazón al enemigo, decidieron no doblegar su corazón a dioses falsos, a dioses muertos, a dioses paganos. Entonces, ¿cuál es el cuarto pensamiento que yo me encuentro en el desaliento? Amplifica las circunstancias negativas. Cuando hay desaliento, el desaliento te hace ver aquel problema como un mega problema. El desaliento te hace ver aquella crisis como una hiper, super, mega, recontra gran crisis. El desaliento te hace ver que nada sirve, aunque sea solo una cosa la que esté mal y todo lo demás esté bien. El desaliento te hace ver en la inmensa hoja blanca de la vida el único puntito negro que hay ahí. Entonces, en aquella bella hoja blanca solo divisas el punto negro, no ves la inmensidad de todo lo blanco. Siempre el desaliento va a querer llevarte a amplificar las circunstancias negativas. Había mucha diferencia entre uno, que Elías dijo: solo yo he quedado, a 7,000, cuando el Señor lo hizo rectificar y le dijo: no, un momento, hay 7,000 que no se han doblado a dioses falsos. Ahora te quiero decir algo: el desaliento es contagioso. Sí, el desaliento es pandémico, el desaliento es venenoso, el desaliento es maligno. Se transfiere como el peor virus, se transfiere de la peor manera. Si no nos vacunamos, es urgente vacunarnos contra el desaliento, pero vacunarnos con perseverancia, vacunarnos con fe, vacunarnos con obediencia, vacunarnos con gozo para que no nos contagie. Mira lo que te acabo de mencionar, te acabo de dar algunas vacunas que debemos de usar contra el desaliento. La perseverancia en Dios, y perseverancia significa que pueden venir aguas contrarias, pueden venir torrentes de adversidad contra tu vida, que no vas a dejarte doblegar, no vas a dejarte desanimar. Tienes que fortalecer tu fe, fortalecer tu ánimo, tienes que caminar en obediencia, en gozo, que te contagie todo lo bueno de Dios que está dispuesto para tu vida, para que el desaliento no te venga a doblegar, ni con él, con un efecto tipo virus que se convierta en una pandemia, contagies a muchas personas. Hay muchas cosas que puede provocar el desaliento en la vida de una persona. Ahora,
Hay causas espirituales, hay causas espirituales. Sí, hay causas espirituales que traen desaliento a nuestras vidas. Y por lo menos 5, te las voy a mencionar, 5 causas espirituales. Pero antes, recapitulando, mi tema se llama tormentas que forman tu carácter. Y estoy hablando de una sola tormenta, que es el desaliento. De ahí extraigo 4 pensamientos sobre el desaliento. Número 1, el desaliento lastima nuestra imagen. Número 2, nos hace evadir responsabilidades. Número 3, el desaliento nos hace culpar a otros. Y número 4, el desaliento amplifica las circunstancias negativas. Ahora, ¿cuáles son las 5 causas espirituales que provocan el desaliento? La primera de ellas, Satanás. Sí, la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. La palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, no tenemos que andar agarrados a golpes con el diablo. Siempre lo he dicho, Satanás es un enemigo derrotado porque Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, que nos acusaba, exhibiendo a los principados y potestades, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Lo dice la Biblia en Colosenses capítulo 2. Esa es una verdad poderosa para nuestras vidas. Sin embargo, Satanás anda como león, no es el león poderoso de la tribu de Judá. Satanás anda como león, es decir, se disfraza como ángel de luz para instigar principalmente, para atacar. El propósito del enemigo es traer desaliento a tu vida, es hacer que pienses mal sobre ti mismo, es hacer que te concentres en lo negativo, que veas todo lo malo y lo malo te aleje, lo malo te divorcie, lo malo literalmente corte una relación que tengas con Dios. Número 2, ¿cuál otra causa? Las debilidades, de aquellas que Pablo hablaba. Las debilidades pueden traer desaliento a las personas porque te hacen sentir que no puedes escapar del dominio de Satanás. No importa lo que hagamos, las debilidades muchas veces traen eso. Pablo, por ejemplo, nos da una poderosa lección en 2 de Corintios, en el capítulo 12. No voy a ir a esa historia ahora, pero recuerdas a Pablo diciendo que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltaran desmedidamente, a él le fue dado un aguijón en la carne. Yo me imagino que alguna vez has recibido el punzonazo de una abeja, de una avispa. ¡Wow! ¿Cómo arde, cómo golpea? Bueno, hay aguijones que dice la Biblia que son mensajeros de Satanás, que nos abofetean. ¿Para qué? Para no enaltecernos, para no llenarnos de orgullo, para no llenarnos de arrogancia, sino para que nosotros sepamos que necesitamos una dependencia de Dios en todos nuestros caminos. Por eso Pablo dijo: 3 veces le he rogado al Señor que me quite esa debilidad. Imagínate cualquiera de nosotros clamando y diciéndole: Dios, quítame esa debilidad. Señor, clamo, Señor, gimo. No era una oracioncita religiosa, no, era un clamor genuino de Pablo diciéndole: Señor, quítame esta debilidad. Y 3 veces dice la Biblia que Pablo clamó, y el Señor le dijo tantas veces más: bástate mi gracia, es decir, ríndete a mi amor. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo? Yo no opero de esa manera, yo no agarro tu debilidad y te la quito. Yo lo que permito es que traigas esa debilidad y me la des a mí. Y entonces cuando me la das a mí, es decir, cuando rindes tu voluntad a mí, mi poder, dice Dios, se hace grande, se hace fuerte en medio de tu debilidad. Entonces fue donde Pablo dijo: wow, más bien de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Es decir, que cuando yo soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque sobre mi vida reposa el poder de Dios. Entonces reconocer esa poderosa verdad, reconocer eso en tu vida, te da ánimo, te da fuerza, te impulsa en fe para doblegar cualquier forma de desaliento. ¿Qué también puede ser una causa espiritual para el desaliento? Oraciones no respondidas. Cuando a veces oramos y medimos la oración con nuestro cronos,
con nuestro tiempo terrenal y decimos, ¿dónde está la respuesta? Pasa un día, pasa otro día, pasa una semana, pasa semanas, pasa un mes, pasa mucho tiempo. ¿Dónde está la respuesta de Dios? Entonces queremos tender a desesperarnos. Dios no se mide por el cronos, Dios tiene un tiempo especial. Ahí, a ese tiempo se le llama kairos. Hay un kairos de Dios para responder. Entonces, cuando muchas veces la respuesta a tu oración quizás es un no o un no por ahora de parte de Dios, eso puede traer desaliento a tu vida. Pero cuando digo puede traer desaliento, no por culpa de Dios, sino porque nuestra debilidad humana, nuestro egoísmo humano hace que querramos otra cosa. Lamentablemente, algunos dejan de orar por eso, porque su fe se debilita. No, sigue perseverando. No entender la soberanía, escucha esto, no entender la soberanía y el tiempo perfecto de Dios para tu vida puede traerte desánimo, pero cuando Él responde, muchas veces Dios va a responder de la manera menos esperada. Algunos se pueden decepcionar y dejan de orar. Sin embargo, no podemos cortar nuestra comunicación con Dios de ninguna manera, porque eso va a traer más desánimo. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y tenemos que creerla. Ahora, te menciono por lo menos una cuarta causa espiritual para el desaliento: la sensación de no poder agradar a Dios. Sí, la sensación de no poder agradar a Dios muchas veces es una trampa que trae el desaliento para que te debilites en tu fe. Y estoy buscándote en el Salmo 55, en el verso 22, que dice: pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción, a los asesinos y mentirosos que morirán en un estado de juventud. Ahora, ahí el salmista está haciendo una oración particular, pero quiero exaltar lo que sigue. Pero yo confío en que tú me salvas. Yo confío en tu salvación. Yo confío en la obra de tus manos. Confío en lo que tú puedes hacer. Ese mismo versículo en la traducción de la Reina Valera del 60 dice así: los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Ahora, la fe que nosotros tenemos, nuestra confianza en Dios no está basada en las obras, no está basada en los esfuerzos. Tenemos que creer y tenemos que confiar plenamente en la gracia de Dios. Muchas veces crees que tal vez no estás agradando a Dios y eso va a querer desalentarte. No, el Señor te ama, el Señor no busca cosas grandes de tu vida. El Señor lo único que quiere es el corazón dispuesto, el corazón sencillo, humillado ante Él, para Él trabajar en ese corazón. Así es que vamos a animarnos, vamos a alentarnos. Elías no tenía que estar en una cueva, por más que viniera una amenaza de Jezabel diciéndole que lo iba a matar. Elías ya conocía al Dios que hacía cosas poderosas. No tuvo que haberse ido a una cueva. Sin embargo, ese desaliento de Elías le mostró cuál era la perfecta voluntad de Dios. No huir, no estar encuevado, no evadir responsabilidades, no culpar a otros de lo que estuviera sucediendo en su vida, no maximizar las situaciones negativas, sino más bien levantarse y subir nuevamente a las cumbres de la victoria, vivir en las cumbres de un Carmelo de la bendición como Dios quería para su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento y pido, Señor, que venga fortaleza, que venga ánimo renovado a cada corazón, a cada persona, a este hombre, a esta mujer que nos está sintonizando, que nos está viendo en este momento, Señor. Padre, que se han debilitado en fe, que se han desanimado. Señor, que a veces han querido claudicar en su perseverancia de la fe en Cristo Jesús. Hoy te pido, Señor, que vengas a vitaminar, que vengas a fortalecer, que vengas a renovar las fuerzas de sus vidas y se levanten confiando en fe, que salgan de la cueva del desánimo, que salgan de la cueva de la depresión, que salgan de la cueva de la acusación, que salgan de la cueva de evasión de responsabilidades, que salgan
salgan de la cueva de maximizar todo lo negativo que les suceda y puedan empezar a ver la gloria de Dios en sus vidas. Oro por esto en el nombre de Jesús, creyendo que Él mueve su favor sobre tu vida ahora. Pero si no tienes la seguridad, si no tienes la certeza de que Cristo sea el Señor y Salvador de tu vida, dile conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón porque te necesito, porque el pecado me ha impedido disfrutar de tu amor. Dame la vida eterna y la vida en abundancia que solo tú sabes dar, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos saber de ti, queremos bendecirte, queremos animarte, queremos ayudarte a que crezcas espiritualmente. Escríbenos a cualquiera de las plataformas de Maná Cartago CR, @Maná Cartago CR o bien @PR Henry Zúñiga. Estaremos para servirte y animarte y ayudarte para que crezcas espiritualmente.